8 años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. Om Radio TV. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días. Los saludo con el cariño de siempre para continuar entregándoles las enseñanzas que Dios en espíritu nos dejó como su tercer testamento. Al escucharlas y analizarlas, vamos comprendiendo el porqué de las cosas que pasan en nuestra vida, así como los acontecimientos que están pasando en la humanidad en este tiempo. Recordemos que el Divino Maestro nos vino a guiar para que caminemos con la paz en nuestro corazón, para poder pedirle a Él por la vida y la salud de nuestros semejantes, que están sufriendo mucho. Así, del libro del Tercer Testamento, hemos traído el tema, la práctica de la conciencia entre Dios y el hombre. Pero antes, mis hermanos, vamos a hacer una oración para que Dios sea el que se derrame en todos mis hermanos que sufren. Así vamos a decirles, si gustan seguirme: Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu Santo Espíritu, y a todos mis hermanos que se estén elevando hacia ti, primeramente para darte gracias, Señor, por todo lo que nos das, y pedirte humildemente, Señor, por todos aquellos que están sufriendo en las lejanas comarcas o en esta nación mexicana, que están en los hospitales sufriendo, y que ellos, Señor, se acerquen más a ti. Entrégales de tu caridad según tú lo dispongas, de acuerdo a tu obra. Ilumina sus caminos. Gracias por escucharnos. Comparte este día con nosotros, protegiéndonos y bendiciéndonos, en tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Que así sea, así será, mis hermanos. Amén. Ahora sí, vamos al tema que, como les dije, es la plática de conciencia entre Dios y el hombre. Y nos dice el Divino Maestro: hoy vengo hasta vosotros con una enseñanza que, aunque al mundo le parezca imposible practicarla, una vez que es comprendida, es la más fácil de cumplir. Vengo a enseñaros el culto del amor a Dios a través de vuestra vida, de vuestras obras y de la oración espiritual, la que no es pronunciada por los labios en un sitio determinado, ni necesita de formas o imágenes para inspirarse. También nos dice Dios: mientras los hombres han querido ver en mí un Dios distante, remoto, yo me he propuesto demostrarles que estoy más cerca de ellos que las pestañas de sus ojos. Nos dice: rezan maquinalmente, y si no ven realizado
todo lo que pidieron, en forma inmediata, exclaman desalentados: Dios no nos ha oído. Y así escuchamos a varios de nuestros hermanos que dicen eso. También nos dice el Divino Maestro en sus enseñanzas: si ellos supiesen orar, si unieran la mente con el corazón a su espíritu, escucharías en su conciencia la voz divina del Señor y sentirían que su presencia estaba muy cerca de ellos. Pero, ¿cómo quieren sentir mi presencia si me piden a través de cultos materializados? ¿Cómo es posible que logren sensibilizar su espíritu si hasta a su Señor lo adoran en imágenes hechas con sus manos? Quiero que comprendáis que me tenéis muy cerca, que os podéis comunicar fácilmente conmigo, así como sentirme y recibir mis inspiraciones. También nos dice el Divino Maestro lo siguiente: practicad el silencio que favorece al espíritu, para que pueda encontrar a su Dios. Ese silencio es como una fuente de conocimientos, y todo lo que en él penetra se llena de la claridad de mi sabiduría. Y nos dice: en el instante de penetrar al éxtasis espiritual es cuando se logra que despierten los sentidos, surja la intuición, la inspiración brilla, el futuro se presiente y la vida espiritual palpa lo distante y hace posible lo que antes le parecía inalcanzable. También nos dice el Divino Maestro: si queréis penetrar en el silencio de este santuario, de esta arca, vosotros mismos debéis ser los que preparéis el camino, porque solo con verdadera pureza podréis penetrar en él. Y así nos dice también: no importa el lugar donde os encontréis, doquiera podréis comunicaros con vuestro Señor. Si me buscáis en el interior de vuestro santuario, en medio del silencio profundo de vuestra elevación, al instante las puertas del reino universal e invisible se abrirán para que sintáis verdaderamente que estás en la casa de vuestro Padre, la cual existe en cada espíritu. Sí, nos dice que está dentro de nuestro corazón. Y así también nos dice: si sabéis comprender mi doctrina, ella os ofrecerá muchas satisfacciones, muchas oportunidades de poderos elevar. Aprended a orar antes de tomar cualquiera determinación, porque la oración es la forma perfecta de pedir a vuestro Padre, ya que en medio de ella estaréis demandando luz y fortaleza para salir avante en la lucha. Y nos dice también el Divino Maestro: al orar, pronto llegará a vuestro entendimiento la iluminación que os permita distinguir con claridad el bien del mal, lo conveniente y lo que no debéis hacer, y ello será la prueba más palpable
de que supiste prepararos para escuchar la voz de la conciencia. Nos dice el Divino Maestro, no solo oréis cuando os encontréis atravesando por alguna prueba dolorosa, orad también cuando estéis en paz, porque entonces será cuando vuestro corazón y pensamiento pueda ocuparse de los demás. Tampoco pidáis solamente por los que os han hecho bien o por aquellos que no os hayan causado ningún daño, pues ello, siendo meritorio, no lo es tanto como si veláis por los que en alguna forma os hubiesen causado perjuicios. Así también nos dice, cuán diferente es la conducta del que se olvida de orar y de velar, voluntariamente renuncia a defenderse con las mejores armas que en el hombre he puesto, que son la fe, el amor y la luz del saber. Es el que no escucha la voz interior que le habla a través de la intuición, de la conciencia y de los sueños. Pero el corazón y la mente no entienden ese lenguaje y no dan crédito al mensaje de su propio espíritu. Nos está diciendo aquí, debemos siempre tener cuidado de lo que Él nos quiere dar a entender en sueños, en evidencias, en revelaciones, que sepamos interpretar todo eso. Y nos dice, mientras los hombres han querido ver en mí un Dios distante, remoto, yo me he propuesto demostrarles que estoy más cerca de ellos que las pestañas de sus ojos. Fíjense qué cerca lo tenemos. Rezan maquinalmente y si no ven realizado todo lo que pidieron, en forma inmediata exclaman, desalentados, Dios no nos ha oído. Si ellos supiesen orar, si unieran la mente con el corazón y su espíritu, escucharían en su conciencia la voz divina del Señor y sentirían que su presencia estaba muy cerca de ellos. Pero, ¿cómo quieren sentir su presencia si me piden a través de cultos materializados? ¿Cómo es posible que logren sensibilizar su espíritu si hasta su Señor lo adoran en imágenes hechas con sus manos? Y también nos dice el Divino Maestro lo siguiente: quiero que comprendáis que me tenéis muy cerca, que os podéis comunicar fácilmente conmigo, así como sentirme y recibir mis inspiraciones. Practicad el silencio que favorece al espíritu, para que pueda encontrar a su Dios. Ese silencio, nos dice, es como una fuente de conocimiento, y todos los que en él penetran se llenan de la claridad de mi sabiduría. El silencio es como un lugar cerrado, con murallas indestructibles, al que solo tiene acceso el espíritu. El hombre lleva constantemente en su interior el conocimiento del lugar secreto en el que podrá comunicarse con su Dios. Nos dice también el Divino Maestro en estas enseñanzas: cuando el dolor de las pruebas os agobie y las penas de la vida
aniquilen a vuestros sentidos, si experimentáis un deseo intenso de alcanzar un poco de paz, retiraos a vuestra alcoba a buscar el silencio, la soledad de los campos. Ahí elevad vuestro espíritu guiado por la conciencia y entrad en meditación. El silencio es el reino del espíritu, reino que es invisible a los ojos materiales. Y nos dice el Divino Maestro: si queréis penetrar en el silencio de este santuario, de esta arca, vosotros mismos debéis ser los que preparéis el camino, porque sólo con verdadera pureza podréis penetrar en él. Si esta humanidad supiese orar con el Espíritu, escucharía mi voz, recibiría mi inspiración, pero cada vez que ora, pone un velo en sus ojos que le oculta la luz de mi presencia. Y nos vuelve a decir: aprended a orar, a meditar a la vez, para que surja en cada uno de vosotros el conocimiento y la comprensión. Y así nos dice: la doctrina de Cristo fue espiritual, mas el hombre la rodeó de ritos y de formas para ponerla al alcance de los espíritus de escasa elevación. Habéis penetrado en el tiempo del espíritu, el de las grandes revelaciones, en el que desaparecerá de todo culto la materialización, la impostura y la imperfección, en que todo hombre, a través de su espíritu, reconocerá a su Dios, que es todo espíritu, y por ese camino encontrará la forma de la comunicación perfecta. Nos dice el Divino Maestro: cuando los hombres hayan aprendido a comunicarse con mi espíritu, ya nada tendrán que consultar en libros ni que preguntar. Hoy todavía preguntan a quienes creen que saben más, o van tras de textos y libros ansiosos de encontrar la verdad. Si aprendiesen a meditar unos instantes cada día, y que vuestra meditación fuese sobre la vida espiritual, descubriríais infinidad de explicaciones y recibirías revelaciones que por ningún otro medio podrías obtener. Nos dice también el Divino Maestro: permitid que vuestro espíritu se eleve libremente hacia el Padre, en entregaros con plena confianza y fe en aquel acto, en recibir en el corazón y en la mente las sensaciones recogidas por el Espíritu, en aceptar con verdadera humildad la voluntad del Padre. El que ora de esta manera goza de mi presencia en cualquier instante de su vida y jamás se siente menesteroso. Así nos dice: ahí, en lo más puro de su ser, en el espíritu, será donde escriba yo mi ley en este tiempo, donde haga escuchar mi voz, donde levante mi templo, porque lo que no exista en el interior del hombre, lo que no esté en su espíritu, es como si no existiese. Nos dice el Divino Maestro: el pensamiento y el espíritu unidos para orar,
crean en el hombre una fuerza superior a toda fuerza humana. El espíritu, cuando ha logrado armonizar con la mente para alcanzar la verdadera oración, se convierte en un soldado invisible, el cual, apartándose momentáneamente de lo que a su ser toca, se traslada a otros sitios, se liberta de la influencia de la materia y se entrega a su lucha de hacer el bien, de conjugar males y peligros, de llevar un destello de luz, una gota de bálsamo o hálito de paz a los necesitados. Este será el tiempo en que los hombres se den cuenta del poder de la oración. Para que la oración tenga verdadera fuerza y luz, es menester que con amor la elevéis a mí. Y por último nos dice, la oración es el principio de la comunicación de espíritu a espíritu que en los tiempos venideros florecerá y dará fruto entre esta humanidad. Hoy le he revelado todo esto al pueblo que me escucha, para que sea el precursor del tiempo de la espiritualidad. Y así es, mis hermanos. Recordemos que Dios está dentro y fuera de nosotros y en toda su creación, que nosotros somos parte de esa creación, y nos dice en estas enseñanzas que quiere que comprendamos que Él está muy cerca, que nos podemos comunicar fácilmente con Él, así como sentirlo y recibir sus inspiraciones. Con solo aprender a orar en silencio, o sea, de espíritu a espíritu. Y así enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Hermanos en espíritu, practiquemos la oración así como nos los pide Dios cada día de nuestra vida. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga a todos y que tengan un bello día. Pedid la paz para las naciones, atraedla con vuestras oraciones, enviad bálsamo a través de vuestros pensamientos y transmitid luz al entendimiento de vuestros hermanos. De cierto os digo que vuestras peticiones jamás dejarán de ser escuchadas y atendidas por vuestro Padre. Solo la oración podrá daros intuición y sensibilidad, fuerza e inspiración para sosteneros en la diaria y constante lucha contra el mal. Es tiempo de que no solo pidáis, sino de que sepáis pedir, para que no digáis, Padre, he rogado mucho y nada he recibido. No olvidéis que más tengo que daros que vosotros que pedirme, y que mientras vosotros estáis pidiendo al Padre que os dé, yo os estoy pidiendo que sepáis recibir. Velad y orad. Yo soy la mirada que escudriña y conoce los sufrimientos que hay en cada corazón. Tomad la enseñanza que vengo a daros en la sexta etapa. No busquéis en los libros del mundo la luz para vuestro espíritu, porque no la encontraréis. No busquéis en ellos respuestas a vuestras preguntas, ni solución a vuestros problemas. Orad, comunicaos conmigo, que yo atenderé vuestras peticiones. Elevad vuestro espíritu con la oración sencilla, porque la oración es comunicación y acercamiento con el Señor. Orad porque vivís en tiempos de tentaciones y acechanzas,
Y no sabéis si quienes en estos momentos están en paz, dentro de unos instantes estén riñendo o blasfemando. Recordad siempre lo que hoy os digo para que estéis alerta, velando y orando. Grandes pruebas esperan a la humanidad. Ante cada dolor y cada catástrofe, permaneced velando y orando. Muchos dolores serán atenuados, otros no llegarán, porque serán detenidos en su camino por quienes oren. Al que sienta el dolor de su semejante, al que viva las pruebas de su hermano, le será concedido que con su oración y sus palabras le sea levantada la purificación que pesa en aquellos por quienes interceda o sufra. Orad, pero que vuestra oración sea breve para que el resto del tiempo lo empleéis en practicar la ley, pero que en ellos os entreguéis a mí, para que escuchéis mi voz en vuestra conciencia. En verdad os digo que no todos estáis velando y orando, porque mi mirada perspicaz ha penetrado en vuestro corazón, en donde muchas veces ni vosotros podéis penetrar, y ha descubierto cuanto en él ocultáis. No olvidéis que para que vuestra oración os deje una honda satisfacción y os haga sentir verdadera paz al disponeros a elevar vuestro pensamiento para llegar ante mi santuario, limpiad vuestro corazón. Elevaos en vuestra oración de tal manera que podáis llegar a los umbrales de la eternidad, en donde no pasa el tiempo y donde todo es paz y beatitud, porque allí os saturaréis de la vida verdadera. Enseñad a orar con el Espíritu y reconoceréis todos que esa es la comunicación perfecta, cuando sintáis que vuestro espíritu ha llegado a mi presencia y allí se ha sustentado con mi amor. ¿Queréis que sea mi voz la que mañana conteste a vuestras preguntas? Aprended a orar, porque si así no fuere, será entonces vuestra mente la que conteste. ¿Y qué podrá ella revelaros si jamás ha penetrado en el reino del Espíritu? Dejad que sea el Espíritu quien se eleve, el que llegue hasta mí. Llame a las puertas de mi amor y de mi sabiduría, y por medio de él encontraréis la vida maravillosa que jamás habíais descubierto. Aprended a orar, porque con la oración también podréis defenderos de las acechanzas. Es la oración escudo y arma. Si tenéis enemigos, con la oración os defenderéis. Pero sabed que esa arma no debe herir ni lastimar a nadie, porque su única misión será brillar en las tinieblas. Orad, pueblo. Ese es el idioma del Espíritu. Pero aprended ese lenguaje para que a la vez que me habléis sepáis escucharme. Habladme con respeto y humildad, pero con la confianza que se le tiene a un padre, con la intimidad con que se le habla a un amigo. Abrid vuestro corazón, ese es mi templo, y dejad que en su interior se escuche el eco de mi voz, que es consejo, inspiración y revelación. ¿Qué podéis presentarme, ya sea en vuestro corazón o en vuestro espíritu, que yo no contemple? ¿Qué sufrimiento, anhelos, inquietudes o secretos podréis ocultarme? Ninguno. Entonces aprended a orar espiritualmente, a confesaros interiormente delante de mí, a confiar en mi providencia y en mi caridad, para que dejéis penetrar en vuestro corazón esa paz que tanta falta le hace. Yo os he dicho que la oración es el idioma del Espíritu. A través de ella vuestro corazón me habla, se queja, me pide, llora y se fortalece. Pero a veces, cuando vuestro ser se encuentra lleno de gozo o se siente inundado de paz, entonces la oración se convierte en un himno espiritual que llega hasta la altura de mi reino. Orad hablándome con el Espíritu, ya que la voz de vuestra materia
no resuena en la gloria. Siempre que necesitéis un confidente, un amigo bondadoso, buscadme, y depositad en mí las penas que haya en vuestro corazón, y yo os aconsejaré el mejor camino, la solución que buscáis. Si vuestro espíritu se encuentra agobiado por los pesares, es porque habéis pecado. Yo os recibiré y seré benévolo en mi juicio. Fortificaré vuestro propósito de enmienda y os devolveré las fuerzas perdidas. Velad y orad, para que las influencias de esa fuerza del mal en la que vibran las pasiones humanas y se agitan los espíritus turbados, no empañen la luz que he hecho llegar a vuestro entendimiento. En la oración hallaréis consuelo, inspiración y fuerza. Ella os dará la dulce satisfacción de poder hablar íntimamente con Dios, sin testigos ni mediadores. Dios y vuestro espíritu reunidos en ese dulce momento y confidencias de comunicación espiritual y de bendiciones. El Maestro os dice, el ministro es el espíritu, siendo el altar el corazón. La oración es el pensamiento elevado y la ofrenda son las buenas obras que podáis presentar. En este tiempo de vicisitudes, aprended a buscarme en vuestra oración. Cuando las pruebas fueren mayores, buscadme como faro luminoso o como la barca de salvación. Confiad en mí, que yo os conduciré a puerto seguro. Todo el que me busca me encuentra. Todo espíritu que se eleva teniendo fe en mi divinidad, alcanza salvación. ¿Qué puede deteneros en vuestro camino? ¿Qué temores abrigáis? Orad y destruiréis obstáculos. Tened fe en la oración, y lo imposible lo veréis hecho posible. Orad directamente hacia mí, sin necesidad de intermediarios, ni palabras, símbolos, ritos o imágenes. Ese será el principio de la comunicación de espíritu a espíritu, puesto que vuestro ser interior y superior ha sido quien se ha elevado en busca mía. Vuestra voz espiritual me ha llamado y mi voz divina os responde. ¿Cómo recibe vuestro ser el mensaje de mi espíritu? A través de los dones de intuición e inspiración, es decir, en forma sutil y espiritual. Algunos me decís en vuestra oración, Maestro, ¿para qué contaros mis cuitas, mostraros mi vida, o haceros partícipe de mis empresas, si todo lo sabéis? ¿Para qué confesaros mis faltas si las estáis mirando, si estoy en vos? Dadme lo que sea vuestra voluntad, y con ello seré conforme. Y después de esa oración habéis quedado en éxtasis, solo dando gracias por lo que os he concedido al daros mi palabra. En ella está el sustento espiritual y la bendición para vuestra vida humana. Amados discípulos, practicad diariamente la oración espiritual, poniendo en ella todo el propósito de llegar a perfeccionaros. Mirad que además de penetrar en una comunión íntima con vuestro Maestro y de experimentar una paz infinita en aquellos instantes, ella representa la mejor ocasión para que recibáis mis divinas inspiraciones. En ellas encontraréis la explicación de todo aquello que no hayáis comprendido o que hayáis entendido mal. Encontraréis la forma de prevenir algún peligro, de resolver un problema, de solucionar una confusión. En aquella hora de bendita comunicación espiritual, se aclaran todos vuestros sentidos, y os sentiréis más dispuestos e inclinados a hacer el bien. Aprended a orar en esta forma, ahora que vuestro mundo se encuentra erizado de peligros de todas clases. Quien aprenda a orar con el Espíritu tendrá las armas que lo harán invencible en la lucha y que le darán fuerza para resistir todas las pruebas.
¿Cómo podrá equivocarse el hombre cuando en lugar de hacer su voluntad se anticipe a interrogar a su Padre a través de la oración? Quien sabe orar vive en contacto con Dios, sabe el valor de los beneficios que de su Padre recibe y a la vez comprende el sentido o la finalidad de las pruebas por las que atraviesa. El hombre que ora directamente ante Dios es un hombre espiritualizado que no lleva venda de oscuridad en sus ojos y que está preparado para descubrir dentro y fuera de él mundos desconocidos de sabiduría y verdad que existen en la vida de la humanidad sin que ésta lo perciba. Quien llega a descubrir esa senda ya no puede detenerse, porque habiendo despertado sus sentidos y sus dones espirituales sensibilizándose, hoy escucha voces de la naturaleza, mañana percibe mensajes del reino espiritual, más tarde oirá la voz de su Señor en una comunicación de espíritu a espíritu, fruto del amor entre el Padre y sus hijos. Orad, pero que vuestra oración esté formada con vuestras intenciones y obras del día. Esa será vuestra mejor oración. Mas si queréis dirigirme un pensamiento, formulando con él una petición, decidme entonces: Padre, hágase en mí tu voluntad. En ella estaréis pidiendo aún más de lo que podríais entender y esperar. Y esa sencilla frase, ese pensamiento, simplificará aquel Padre Nuestro que me pedisteis en otro tiempo. Allí tenéis la oración que todo lo pide y que mejor hablará por vosotros. Mas no la digan vuestros labios, sino que la sienta vuestro corazón. Porque decir no es sentir. Y si lo sentís, no necesitáis decírmelo. Yo sé escuchar la voz del Espíritu y entiendo su lenguaje. María, vuestra Madre Celestial, es poseedora de dones y gracias. Así cuando vuestra elevación sea escasa o vuestra falta de elevación os haga indignos de hablarme, orad ante ella, buscad su ayuda y su intercesión. Y en verdad lo digo que por ese camino, presto llegarán a mí vuestras peticiones. Mi paz sea con vosotros. Un feliz día para todos ustedes, queridos hermanos, y con el gusto de compartir las divinas enseñanzas que nos dejó nuestro Dios para estos tiempos. El tema que se escogió para su estudio y análisis, los textos que voy a leer están tomados de los 12 tomos de Vida Verdadera, dejado como su tercer testamento para toda la humanidad. Dios, nuestro Padre, es el que nos habla en esta palabra. El que diariamente se examina tendrá que mejorar su manera de pensar, de vivir, de hablar y de sentir. Estáis contemplando una etapa de rigor y de justicia. Todos recogéis ahora el fruto de vuestra labranza. Este tiempo tenía que llegar, escrito estaba. Yo os previne que oraseis e hicieseis penitencia, y os he encontrado dormidos sin recordar mis palabras. Cuando esta luz haya penetrado en vuestro espíritu, id hacia los demás y ayudadlos a salir de su letargo. Tened caridad de los que pecan por ignorancia y señaladles el camino que les conduzca a su salvación. Oh Israel amado, id en ayuda a la humanidad, preparad su sendero, fortificad su fe, llenad de esperanza su corazón. ¿Cómo podréis volver al camino a ese mundo lleno de confusiones si él mirase en vosotros sus mismos errores e imperfecciones? Vosotros, párvulos, hablad íntimamente con vos mismo, examinaos, gobernad con amor la envoltura que os he dado, guiad sus pasos y formad de espíritu y materia un solo cuerpo y una sola voluntad. Usad el libre albedrío para amar sin límite y hacer una existencia útil y armoniosa. Cumplid con las leyes del espíritu y las del mundo,
que ambas yo las he dictado y son perfectas. En lo más elevado de vuestro espíritu brilla una chispa de mi inteligencia divina, que es vuestra conciencia, por lo que sois en verdad hijos de mi espíritu. La conciencia es la luz de Dios, es innata al espíritu, es luz. A cada paso le va aconsejando que haga méritos para ayudar a retornar al Padre. La voz de la conciencia es quien contesta desde vuestro interior, diciéndome que todavía vuestra entrega no es absoluta, que vuestra obediencia no es constante. Quien obedece mis leyes conoce mi paz. Es el verdadero medio por el cual debe el hombre comunicarse con su Padre y Creador. Nos recomienda oír la voz de la conciencia y nos dice en su divina palabra: habéis aprendido a oír la voz de la conciencia, que os habla siempre de la ley de amor, de bien, de rectitud y pureza. Preparaos, discípulos. No quiero que cuando el dolor alcance su mayor grado sobre la humanidad, sea un manto de tinieblas que nuble vuestro pensamiento y vuestra razón. Yo quiero que mis discípulos, en esa hora de prueba, sepan oír la voz de la conciencia. Las pruebas hacen luz en vuestro espíritu, única forma de que podáis ver, y es necesario que miréis para que adquiráis conocimientos. Comprended que es mucho lo que tenéis que ver en vuestra vida espiritual, porque siendo los hijos de la luz, sois los herederos de mi sabiduría. Vosotros seréis los precursores del tiempo de la gracia, por lo que es muy grande vuestra responsabilidad. Discípulos, elevad vuestro pensamiento en esta noche, para que estéis en la cena conmigo. Venid a alimentaros con mi luz, venid a beber el vino de mi palabra. En ella encontraréis el libro abierto para su lectura. Acercaos a la mesa en la que sentiréis vibrar el divino amor. Aquí es donde mejor podréis oír la voz de la conciencia, la cual os dirá si habéis traicionado, si habéis mentido, si habéis besado sin amor. No vayáis a llegar con vuestras manos vacías al valle de donde vinisteis. Yo sé que vuestra amargura sería muy grande. ¿Qué debéis hacer para dar paso en firme? Meditad profundamente en mi palabra y después orar con toda vuestra fe y todos vuestros sentidos. Se enfrentará el espíritu a la materia, tratando de hacer oír la voz de la conciencia y de acallar la voz de la carne. Así, de un tiempo tras otro, el espíritu irá logrando ocupar su sitio en la vida humana. Apurad con paciencia vuestro cáliz. En verdad os digo que su amargura encontraréis la luz para vuestro espíritu. El dolor os hará escuchar la voz de la conciencia. Ese camino de dolor que recorréis es la senda de expiación y de purificación que tienen que recorrer vuestro espíritu para llegar al camino de la vida verdadera, donde solo se ama, se sirve y se trabaja para el bien. Vuestro ejemplo servirá para que las generaciones venideras encuentren un camino preparado y no vayan a perderse entre los breñales o a herirse en los guijarros del sendero. Hace tiempo que os alejasteis de la pureza y de la inocencia, que ni siquiera imagináis aquella existencia de paz, aquel estado de bienestar. Mas ahora que estáis preparados para oír la voz de la conciencia y recibir de ellas sus revelaciones, tenéis a vuestro alcance el camino que conduce al reino prometido a los que se elevan a mí, el mundo de la sabiduría, el paraíso de la verdadera dicha espiritual, el cielo del amor y la perfección. Tendréis que viajar mucho para que en el largo tránsito recojáis experiencias, conocimiento, desarrollo y evolución del espíritu. Ese será el fruto del árbol de la vida que iréis al fin a saborear después de haber luchado y orado mucho por alcanzarlo. Al orar,
Pronto llegará a vuestro entendimiento la iluminación que os permita distinguir con claridad el bien del mal, lo conveniente y lo que no debéis hacer, y en ello será la prueba más palpable de que supisteis prepararos para escuchar la voz de la conciencia. Me decís, Padre, si por hacer mal uso del don de libre albedrío, por desoír la voz de la conciencia y por nuestras flaquezas a tu ley, hemos dado mayor fuerza a las vibraciones del mal, para ser libres espiritualmente, para alcanzar la paz del reino de los cielos, ¿qué debemos hacer? El Padre os contesta, la libertad que anheláis, vuestro espíritu y el mío, lo alcanzaréis en virtud de los méritos de vuestra restitución. Luchad con las armas que os inspira mi amor, contra las fuerzas del mal, perseverad en mi ley, ser fuertes en las grandes pruebas, y veréis llegar el establecimiento de mi reino en el corazón de la humanidad. Perseverar en mis enseñanzas y pronunciar con respeto mi nombre. Pero, ay, cuántas encrucijadas y cuántas tentaciones tendréis que pasar. Velad y orad, venced en mi nombre, y la gloria vendrá a vuestro encuentro. Nos recomienda examinarnos a la luz de la conciencia para mejorar nuestra vida. Y nos dice, si no queréis sufrir errores en la práctica de mi doctrina, analizad vuestros actos por medio de la conciencia. Si ella os reclama, examinaos a fondo, encontrad la marcha y corregidla. Vuestra conciencia es un espejo donde podéis ver si estáis limpios o no. En las horas de paz, examinaos a fin de que vuestra conciencia os diga si el valor de vuestras obras es verdadero o aparente, si han llegado a mí. Vosotros, examinaos ante vuestra conciencia y preguntaos, ¿han sanado los enfermos? ¿Habéis sentido la paz escuchándome? ¿Os habéis sentido inspirados a hacer el bien y amaros los unos a los otros? ¿Os habéis regenerado? Nuevamente os digo que mi cuerpo y mi sangre hoy están representados por mi propia palabra. Una migaja de este pan basta para dar la vida eterna a un espíritu. Los enfermos, probando este pan, alcanzarán la salud, y el que bebiere este vino con elevación de espíritu y respeto en mi doctrina, recibirá eternamente la paz. Penetrad en vosotros mismos, examinaos a la luz de vuestra conciencia, y veréis que os hablo con justicia, que no vengo a sembrar el terror, sino que os prevengo para que viváis alerta. Si no queréis sufrir equivocaciones o errores, analizad vuestros actos a la luz de vuestra conciencia, examinaos a fondo y encontraréis la mancha para que podáis corregirla. El espiritualista deberá ser reconocido por sus actos, los cuales, para que sean limpios, tendrán que haber sido dictados por la conciencia. Quien así practique, se sentirá con derecho a llamarse mi discípulo. Nos pregunta, ¿por qué si lleváis a Dios en vosotros, estáis enfermos, sufrís y lloráis? Examinaos a vosotros mismos y corregid cuanto haya que corregir. Limpiad todo cuanto haya que limpiar. Yo os dije, limpiad el vaso por dentro y por fuera, o sea, que vuestro ser interior armonice en voluntad e inspiración con vuestra parte material o humana. Vengo a deciros que la condenación eterna, como la has descrito, no existe. El dolor del espíritu proviene de que se contemple sus acciones a la luz de la conciencia, la cual lo hace mirar y comprender con claridad todos los errores e imperfecciones cometidas. Basta que los elementos de la naturaleza se desaten para que vuestro corazón se llene de pavor. ¿Por qué?
¿No os he dicho que los elementos tendrán que obedeceros y respetaros si estáis dentro de la senda que marca mi ley? Cuando en vuestras oraciones os sintáis invadidos por mi paz, será señal de que habéis penetrado en comunión con mi divinidad. La conciencia brillará como el sol refulgente en vuestro espíritu y contemplaréis la luz del Espíritu Santo. Todo lo veréis iluminado en esos instantes por el amor de Dios. Y se despide deseando que la paz sea con nosotros. Que Dios bendiga a todos mis hermanos. América González les espera en el Libro de la Vida Verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.